Y continuando con el tema de la explosión de la fábrica de plásticos Poliplas en Villas Agrícolas, conversamos con Marcos Barina. Él es arquitecto, planificador urbano y catedrático de la Universidad de INTEC. Marcos, buenas noches. Buenas noches. Marcos, la ciudad realmente está creciendo de manera descontrolada, es en este caso. Sí, definitivamente la ciudad históricamente ha venido creciendo de manera horizontal y ha generado situaciones como la que ha ocurrido hoy, en la que un área que empezó siendo industrial ya con el paso de los años, o sea, estamos hablando de más de 60 años, empieza a ser ya el centro geográfico de una ciudad de 4 millones de habitantes. Y por tanto, el manejo que realizan estas industrias empieza a ser altamente peligroso y de un riesgo potencial para las familias y sobre todo los niños que habitan en el entorno de estas plantas. Sí, porque como me habías dicho, en los años 40 esas eran las afueras de la ciudad, o sea, esa era una zona permitida para este tipo de industrias. Así es, o sea, en Villas Agrícolas creció alrededor del 1940 y parte de Villas Agrícolas, no es que todo Villas Agrícolas era un área industrial, sino la parte vinculada a la Máximo Gómez era área industrial, ¿no? Esas eran las afueras de la ciudad. Sí, ese era el límite norte de la ciudad, no había mucho más ciudad más allá. Ahora, eso fue en el 40, a partir de ahí la ciudad ha seguido creciendo exponencialmente, sobre todo horizontalmente, y ha alcanzado esos límites que se dieron en ese momento. Y el cambio de uso de suelo ha generado que se generen estos conflictos. ¿Hay alguna ley que prohíba que las empresas estén situadas dentro de los poblados, o sea, dentro de la ciudad, en este caso, dentro de sectores tan numerosos y con muchas casas, como lo es Villas Agrícolas, Villa Juana y esos entornos por ahí? Sí, sí, en realidad sí. Mira, la ley de hidrocarburos tiene un reglamento que se aprobó en el 2001 y ese reglamento establece las distancias a las que no solamente las empresas de expendio de combustibles, sino las empresas que manejan estos combustibles, ya sea por uso propio. O sea, que no solamente se circunscribe a empresas expendedoras de combustible, sino también a empresas que almacenan. Claro, claro, es la ley de hidrocarburos. O sea, te está rigiendo el hidrocarburo, no la empresa comercial. Y en ese sentido, es un poco ambigua el reglamento, porque plantea, por ejemplo, que no pueden haber este tipo de empresas expendedoras de combustible en el centro de las ciudades y deben estar ubicadas a por lo menos 1000 metros del área urbana. Pero tenemos un problema, en nuestro país todavía no tiene ni siquiera una ley de ordenamiento territorial que pueda entender qué es área urbana, de manera que se establezca cuáles son esas distancias. Y ahí nos vamos al estudio que hiciste o que hizo el Grupo X, del cual tú eres parte, en el año 2000, me parece, ¿verdad? Así es, así es. En cuanto a este poblado de Villas Agrícolas, de todas las cantidades de empresas, de industrias y de empresas también expendedoras de combustibles y de gas licuado de petróleo. Sí, sí, mira, en el año 2000 nosotros hicimos el Grupo X Intec, que era liderado por el sociólogo César Pérez. Hicimos un estudio sobre la calidad de vida de estos barrios, ¿no? Son barrios que están en el centro de la ciudad, pero que carecen de ciertos servicios. Y parte del estudio, una que nos llamó muchísimo la atención, arrojó que existe una gran cantidad de empresas que expenden gas, que envasan gas, o también empresas que utilizan gas y lo almacenan de una manera informal, además de las estaciones de gasolina. De hecho, hicimos un mapa que ubica todas estas empresas y en menos de 2 kilómetros llegamos a contar más de 30. Y eso fue... Más de 30 estaciones de combustible en más menos de 30, kilómetro. claro, en menos de 3 kilómetros, de 2 kilómetros cuadrados. Y estamos hablando de hace casi 20 años, estamos hablando de hace 18 años. O sea, que ha crecido. Claro, definitivamente debe haber crecido. Bueno, yo he visto ahí mismo en Villas Agrícolas, en Villa Juana, estaciones de combustible, una al frente de otra, incluso competencias, una en cada esquina. Mira, Villa Juana, Villas Agrícolas es una bomba de tiempo. Todo el que vive allí sabe de lo que yo estoy hablando. Si hay alguien, un televidente que esté viendo esto que estamos hablando, sabe muy bien de lo que yo estoy hablando. O sea, hay que vivir en Villa Juana o estudiarlo como lo hicimos nosotros, para tú darte cuenta de la gravedad del tema. Y esa gravedad del tema lleva a situaciones como esta, en la que lamentablemente una empresa, posiblemente que haya cumplido con ciertas normas de seguridad, bajo un accidente humano, explota y pone en riesgo
a niños. Porque, fíjate, uno de los pocos aspectos que tiene el reglamento de hidrocarburos, que es increíblemente preciso, es que no pueden haber tanques que contengan combustible de almacenamiento propio a una distancia de no menos de 700 metros de un centro educativo. Ni siquiera te habla de la ciudad, te habla de centros educativos. Estamos hablando de que, oye, ¿a quién se le ocurre colocar un tanque de gas natural frente a un colegio y un liceo? Y eso pasaba en esta empresa. O sea, esta empresa estaba cerca de una escuela. Sí, sí, justo frente existen un liceo y una escuela. Está la Escuela España y está el Liceo Tavares Beliar, o Beliar Tavares, que queda justo al otro lado de la calle, ¿no? Además de un centro médico que queda en la parte posterior de donde estuvo la explosión. Pero mira, no es solamente esta empresa, es que eso ocurre en todas partes. Eso ocurre en todo Villajuana, eso ocurre en todo Villas Agrícolas. La gente vive en riesgo allí. Y yo creo que una cosa que nosotros tenemos que ponernos en reflexión es que, ¿cómo es posible que yo deposite a mis hijos en un colegio, digamos que es el espacio donde ellos deberían estar más seguros? Yo debería irme a mi casa, a mi trabajo, entendiendo que mis hijos están seguros, y ellos estén expuestos a que explote un tanque de gas de una empresa. ¿Y qué pasa aquí con la regulación del uso de suelo en el centro de las ciudades y cómo se aplica esta ley para permitir que las empresas manejen estos hidrocarburos en los entornos urbanos? Y en ese momento ustedes le hicieron llegar ese estudio, o sea, ya ustedes habían preveído esta situación de que una empresa podía explotar en aquel momento. Sí, sí, ya ustedes ya habían explotado varias. Eso ocurre, eso es muy común, que explote un tanque de gas en Villajuana, eso es muy común. ¿Ustedes le hicieron llegar este estudio al gobierno? Claro, en aquel momento. El municipio, el ayuntamiento se le hizo llegar, y esto es algo de lo que venimos hablando constanmente. ¿Qué determinaron ellos en ese momento? Bueno, no, tú sabes que en nuestro país los estudios son estudios y las acciones son acciones, y a veces las instituciones no entienden que los estudios son precisamente para tomar acciones. En este caso, mira, los profesionales somos totalmente ignorados, y es la gran pena que nosotros estemos cada 2 años, tengamos que venir a la prensa a alarmar respecto a una situación que pone en riesgo a la gente. Sí, porque todo lo que tú me estás diciendo es grave. Sí. O sea, ya el gobierno tenía un informe acerca de que esta situación podría darse en algún momento. Cuando hablo del gobierno, o sea, el gobierno no, la gente tiene que entender que estaba hablando del gobierno local y el gobierno central, están muy claros. Ayuntamiento. Ellos están muy claros de lo que ocurre. Y no hicieron nada en ese momento, ni propusieron nada en ese momento. Pero es que esto ocurre cada rato. No hace 2 años explotó en los ríos una envasadora de gas y murió mucha gente. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Nada. No se han modificado estos reglamentos para impedir o para entender que los reglamentos no se hacen solamente para las empresas nuevas. Se hacen reglamentos también para las empresas existentes. Y las empresas existentes tienen que ser responsables respecto a la seguridad, no solamente de ellos mismos y de su inversión. Ellos deben ser responsables de la seguridad de sus vecinos y de los barrios donde están insertados. No importa si esos barrios llegaron después, o esos barrios estuvieron ahí o no estuvieron ahí cuando ellos instalaron sus empresas. Finalmente, por mi parte, ¿está preparada, tú como arquitecto, desde tu óptica de arquitecto, está preparada la República Dominicana, o sea, en estos barrios, la infraestructura que están construyendo en estos barrios? Que yo he visto infraestructura que por ahí por el zoológico tú dirás que son una maravilla de la arquitectura, pero ¿están preparadas las estructuras de esa zona para cualquier sismo, explosión o cualquier otra catástrofe? Mira, yo soy de lo que considero que el problema principal de un sismo de la magnitud, por ejemplo, del que hubo en Haití, en la ciudad de Santo Domingo, no tiene que ver con las estructuras que se caigan. Es lo que va a ocurrir después del sismo. Todas las bombonas de gas que existen en todos estos desarrollos inmobiliarios increíblemente densos, que son todos con bombonas de gas independientes, no existen sistemas de gas colectivo, todos los sistemas de infraestructura eléctrica que vuela por los aires, ¿no? Que cae, ¿no? Y que crea fuegos, y esos fuegos se conectan con todas estas empresas envasadoras de gas que están en el centro de la ciudad. Nosotros estamos haciendo una receta para el caos. Eso es lo que estamos construyendo, y es muy importante que el ayuntamiento y el gobierno central y el sector privado se alíen para entender que este tipo de desarrollos industriales existentes en la ciudad tienen que ser atendidos rápidamente como un tema de emergencia, porque nos va a costar más en el futuro atender esas desgracias. Qué lamentable. Conversamos con el arquitecto, catedrático y planificador urbano Marcos Barinas, quien nos dio su óptica de un estudio que se hicieron en el 2000 acerca de que ya esto podría suceder, y ese estudio lo tiene el gobierno. Marcos, muchas gracias.